¿Qué tal, amigas y amigos? Sean todos bienvenidos a otro capítulo más de su programa Más allá de la charla. Nuevamente gracias por acompañarnos. El día de hoy traemos un tema bastante interesante que tiene que ver con todo lo que está sucediendo actualmente en, en el mundo y principalmente en una ciudad muy característica del mundo. Pero antes de entrar en tema, en materia, antes de continuar con mi parloteo, no puedo continuar sin antes presentarles al pícoro de este Namekusein, a mi hermano Eduardo. ¿Qué tal, Eduardo? ¿Cómo estás? Muy bien, amigas, amigos, bienvenidos. Sé muy bien que al igual que yo están flipando de emoción por esta magnífica presentación que me dio mi carnavalito. Muy bien, pues yo estaba con la incertidumbre de qué tema nos va a hablar el Mm. día de hoy Luis. No me quiso decir, hasta hace poco dijo, bueno, ya te voy a contar. Entonces, sí es un tema importante, como bien menciona, referente a noticias Ajá. mundiales y no nomás mundiales, de suma importancia. Sí, sí, de suma importancia. Este tema me surgió a raíz de la sucesión papal que hubo el año 2010, fue cuando entró mi compadre Bergoglio. Tengo entendido que fue Eh, en el año 2012-2013. ok. Eh, Ahí había algo muy característico que sinceramente yo era la primera vez que miraba o que le ponía atención a esto. Y, y en base a eso me surgió la duda de saber por qué no, y me puse a investigar del tema y pues me encontré con una historia bastante interesante, historia que les quiero contar el día de hoy, y más adelantito pues van a enterarse de qué les estoy hablando. Así es. Mira, precisamente el 13 de marzo del año 2013 entra Jorge Bergoglio, Bergoglio, mejor conocido como el como Papa Francisco. En, en, Francisco the First. en esa fecha adquiere el papado, Ajá. adquiere la responsabilidad que requiere el ser la máxima autoridad de la religión católica. Y ser el guía de todo el rebaño que dejó Jesús en Jesús, su paso por sí. este mundo. Oye, me quedé pensando, ya van a pensar que somos un programa cristiano o católico porque te Pues, tocamos pues, muchos de esos temas. pues es que nosotros no tenemos la culpa que en esta fecha desafortunadamente haya fallecido Sí, Francisco y que el día de hoy, precisamente a la fecha que estamos grabando el día de hoy, hayan escogido o a hayan dicho la famosa frase, habemos papá. habemos potatoes. Sí, amigos, no crean que buscamos ser un programa religioso o cristiano o católico o de la religión que quieran. Va más que nada porque pues las fechas se juntaron, o sea, íbamos a hablar, realmente al principio solo íbamos a hablar de la Pascua, Sí, esa era sí, la idea nomás. pero cuando estábamos tocando el tema de la Pascua, a mí hice en mi cabeza, ya saben que empieza a maquinar cositas, y me surgió la duda de saber, pues, qué había pasado con los apóstoles después de que Chuyito se petateara, o lo petatearan más bien, y entonces a raíz de eso me puse a leer, y pues nos Y, su, encontramos y, con su, las y, sur, y historias surgió el extenso capítulo. del final de las vidas de los apóstoles, y después de eso pues pasó lo que se nos fue el Papa, y Del pues hablamos Papa. de otro tema Así es. referente Ya a y 4 semanas o 3 semanas seguidas hablando sí, de la religión o de temas religiosos sin ser nuestra intención. sí, pero va más que nada porque pues allá nos ha llevado el caminito, y el flujo de las aguas hacia allá nos han orillado Así es. en estos tiempos, ¿no? Pero yo espero que al menos por un tiempo este sea el último tema referente a, Esperemos, esperemos. pero pues ya veremos qué sorpresa nos depara el futuro. Así es. Bueno, para adentrarnos en tema, quiero contarles una breve historia. Para el día de hoy, debemos de viajar bastante atrás en el tiempo y situarnos en el siglo sexto. Allá en la ciudad de Roma estaba habiendo muchos sucesos y muchos cambios políticos, sociales, académicos, filosóficos y artísticos. Como es de esperar, pues la ciudad del Vaticano, que está incrustada en el centro de Roma, pues sí, de igual manera estaba pasando por muchos sucesos.
¿Cuánto medirá el Vaticano? Tengo entendido que mide medio kilómetro cuadrado. Fíjate, medio kilómetro a lo que hicieron, lo que llegó a ser Y, esta institución grandísima llamada iglesia. y tengo entendido que es uno de los estados, a pesar de su reducida extensión territorial, tengo entendido que es uno de los estados más ricos del mundo. Oye, yo había escuchado, hace poco escuché que tienen sus propias reglas, sus propias leyes y su propia bandera. Sí, es que es un país, es un estado tal cual, es un estado libre y soberano, O sea, pues. ocupas pasaporte para entrar y todo eso. Yo creo que pues algunos países, mm, algunos turistas lo han de Mira, requerir. por el lugar en el que está y por el significado que tiene o por la importancia para la religión que tiene, no sé si con el mismo pasaporte o el mismo visado que te pidan para entrar a Italia, con eso ya te permitan entrar al Vaticano. Pero sí sé que para entrar al Vaticano, pues obviamente pasas por unos filtros, y como aquí cuando quieres cruzar y pasas por la garita. Ah, ok. Si pasas por algo así, pasas ahí por unos filtros de seguridad y todo eso, pues. Muy turístico el Vaticano, ¿eh? Sí, sobre todo eso me imagino que sobre todo esos filtros es por eso, pues por tantos turistas que van y para evitar ahí alguna Así es. tragedia. Y con En- todos esos filtros, perdón que te interrumpa, con todos estos filtros, pues mira lo que le pasó al Papa Juan Pablo II, este atentado que sufre cuando iba sí, conduciendo, cuando iba en el en papamóvil, el no conduciendo. papamóvil, pero tengo entendido que él no le pasó en las calles del Vaticano, creo que fue en un recorrido que estaba haciendo por la Ah, ciudad. muy bien, muy bien, O muy sea, bien. creo que sí, su recorrido salió del Vaticano y por eso llevaba un grupo de seguridad bastante grande, pero pues de todas Pero no le maneras, es que funcionó. al final del día, cuando quieren hacer algo, lo hacen, ¿no? Sí, Simplemente, claro. simplemente pongámonos a pensar, el país más poderoso del mundo hasta la fecha es Estados Unidos. El hombre más poderoso del mundo es el presidente de Estados Unidos. Y ¿Tú crees que es el más poderoso del mundo? pues es que el presidente de Estados Unidos es el que toma todas las decisiones sobre ese país y si es el país más poderoso del mundo. O sea, Eh, como por ejemplo, si nos transmitimos o nos vamos para atrás, era lo que se decía, en sus tiempos Atila era el hombre más poderoso y temido del mundo porque pues era el que tenía el imperio más grande y con el mayor ejército y que eran los que andaban conquistando. En su tiempo pues los emperadores romanos y todo eso, ¿no? Entonces, a lo que quiero llegar es que el presidente de Estados Unidos siempre es una persona que ha llevado una seguridad muy grande mm, y especializada. Ya saben ahí lo que sale en las películas de que hay tal cual, así institutos, yo así me lo imagino, ¿eh? hay institutos que se dedican especialmente a entrenar para proteger al presidente y de todas maneras echaron a uno y El al Kennedy, Kennedy y en un desfile público. sí, O sea, entonces a lo que voy es que ya cuando alguien quiere hacer algo, pues se las maquina para saber cómo hacerlo. así es. Bueno, entonces durante el siglo sexto todo el mundo está sufriendo muchos cambios en cuanto a ideologías, cuestiones sociales y políticas. Pero uno de los cambios más importantes que se está dando es en la filosofía y el arte. Ujú, Por lo mismo, también el Vaticano está sufriendo estos cambios. Y esto lo vemos reflejado en todas las remodelaciones que se hicieron durante este periodo en las catedrales, basílicas, capillas, en las plazas. Incluso fue durante este periodo en que se llevó a cabo o se realizó la famosísima pintura de la Capilla Sixtina, ok, una muy obra de bien. arte que Miguel Ángel le regaló al mundo y que sigue vigente y sigue siendo una de las obras de arte más grandes hasta el día de hoy. ¿No habrá habido algún trepado, algún locochón que la haya querido grafitear, la haya grafiteado? Sí ha Sí ha habido, habido. pero de hecho creo que precisamente por eso ahorita tienen como unos filtros de seguridad muy, muy, muy fuertes, porque sí ha habido. ¿Qué le habrá puesto ahí? Juanito estuvo aquí. Creo que han sido más como protestas, Ah, como, ok, como en temas de ok, ok, protestas, entonces han aventado así como pintura y cosas por el estilo. ok. Entonces ahorita tengo entendido que ahorita la última protección que le están poniendo es que ya le pusieron como una capa transparente Ajá, que no permite, o sea que si tú tratas de tocarla no la puedes tocar pues porque está eso como un tipo plástico, resina, ok, no sé, y precisamente es para eso, para que cualquier daño como mancho o lo que sea, nomás quitan la muy resina bien, y ya. muy bien. Eh,
Y todo este cambio que se estaba dando no solo era progreso filosófico y artístico, también en este lapso de tiempo había dos potencias a nivel mundial que estaban con muchos roces ahí, conflictos bélicos, tensiones. Y durante uno de estos enfrentamientos que tuvieron estas dos grandes potencias, imperios, es que se dio pie a nuestra historia. En uno de estos enfrentamientos bélicos entre estas dos potencias surgió una leyenda y una tradición que ha perdurado por casi 500 años. Ah, caray. Hoy les hablaré de la Guardia Suiza, los protectores del Papa. Yo había escuchado, fíjate, te voy a ser sincero. Yo, yo había escuchado de la Guardia Real y yo pensaba que eran los mismos. Los Pues yo mismos miraba a estos compadres bien vestiditos, bien trajeaditos como nos los ponen en las películas, en los cuentos de hadas, bien vestiditos, y yo pensé y que muy era, bien peinaditos, sí, decía la canción. yo pensé que eran los mismos que, pues que cuidan a la reina, cuidan a la reina Isabel, y cuidan a los grandes reyes, los grandes príncipes de Inglaterra. Ajá. Entonces, hay que parar la oreja, amigos, y estar bien atentos. Si tú también tenías esa confusión como yo, va a ser un tema que te va a llamar mucho la atención. Sí, y para los que no saben cuál es la Guardia Suiza, son, precisamente por eso les comentaba hace un rato que a raíz de que me tocó vivir el cónclave pasado, cuando eligieron al Papa Francisco. ¿Ahí tuviste? No, no, pues o sea, me tocó verlo, pues me tocó Bueno, sí, vivirlo sí, porque sí. creo que es el único que me tocó porque Juan Pablo no me tocó. Yo no estoy tan viejo. Bueno, Cuando yo que nací Juan Juan Pablo, Pablo ya sí, Juan estaba, Pablo fue como en el 70. 79 creo que llegó él. No es cierto, también me tocó, digo, ya vivía, pero a lo mejor no prestaba tanto atención el de mi cuate, el Benedicto. Sí, pues ese fue en el 2005, que fue cuando falleció Juan Pablo. Pues estaba chavillo yo, andaba ahí Ese como sí. 4 o 5 años, no me Ya acuerdo. estabas ya estabas cursando ya ibas a terminar la prepa, Grecia. Ya, este, y, y, y algo que a mí me llamó mucho la atención era precisamente la vestimenta de estos cuates de la Guardia Suiza. Son esos que ustedes miran que traen como una lanza y con un traje amarillo, azul y rojo. Y eso, bien coloridos, pues yo cuando la primera vez que los miré dije, ¿eso llevaron al circo o qué? Ujú. Y ya pues después me llamaron mucho la atención esos trajes, me puse a investigar quiénes eran, pues me dijeron que era la Guardia Suiza. Y yo pensaba que la Guardia Suiza, fíjate lo que yo pensaba que la Guardia Suiza eran como por decirte, como los SWAT. Ok, O ok. sea, era como un grupo especializado que se dedicaba como de organizar la seguridad del Vaticano. Y ya cuando me puse a investigar, pues no, o sea, resulta que la Guardia Suiza es la guardia personal del Papa. Es por decir, son con los guardaespaldas del Papa. Ándate. Este, Esa sí, no me la sabía. Entonces, esas eran cosillas así como que fui viendo la marcha, pues también encontrar por ahí lo que eran los trajes. Los trajes en su momento yo pensaba que eran como referentes a alguna tradición, como referentes a, no sé, algún tipo de traje, vaya típico, perdón por la redundancia, de un traje típico de alguna región o algo así. Y pues resulta que no, que los colores los usan porque representan las casas de los diferentes papas que ha habido. Ah, ok. Ujú. Representan, por ejemplo, a la casa a la que pertenecía el papa que fundó la Guardia Suiza, o que fue el que los adquirió como su guardia Oh, personal, y también pues los colores que usaba la casa a la que pertenecía el Papa Clemente VII, que ahorita les voy a platicar de quién es Clemente VII porque es uno de los protagonistas de nuestra historia. Pero vamos a darle al tema porque si no luego no, pues date es un tema, karate. le acabo de decir a Eduardo, va a ser un tema cortito y ya vamos como media hora. Pero bueno, como les mencionaba hace un momento, durante el siglo sexto, el mundo estaba pasando por grandes cambios geopolíticos, filosóficos, sociales, artísticos. Todo esto se estaba dando en medio de una constante tensión entre dos de las potencias más poderosas del mundo. Ujú. Por un lado
estaba la potencia más grande y poderosa de aquellos años, que era el Reino de España, liderados por Carlos I de España y V del Imperio Romano Germánico, quien sería mejor conocido como el famosísimo chocolate, Carlos V. Él es, Y patrocinio. es la inspiración para este famoso chocolate. Sí, me imagino que sí. Y por el otro lado estaba la otra potencia que era la que le hacía frente, el poderoso imperio francés, liderados por Francisco I. Ok. A pesar de todas las tensiones que había entre estas dos potencias y de que frecuentemente se presentaban algunas escaramuzas entre estos bandos, todo marchaba en relativa tranquilidad en el Vaticano, hasta que una serie de sucesos acabaron con esta tranquilidad. ¿Sale? El primer suceso ocurrió en el año 1523. Uy, ya llovió. Ya llovió. En este año murió el Papa Adriano VI y fue sucedido por Clemente VII. Ok. Este cuate, desde que lo nombraron sumo pontífice, empezó a intervenir en los temas políticos. Clemente. Clemente VII, el que fue el nuevo papa, empezó a intervenir en los temas políticos que tenían ahí en este conflicto estas dos potencias. Cabe mencionar y destacar que Clemente VII estaba totalmente al lado de España, o sea, estaba a favor de España en este conflicto. Pero Clemente VII se percató de que las tensiones cada vez iban aumentando, iban aumentando, iban aumentando. Las pequeñas escaramuzas pues ya se convertían en enfrentamientos bélicos bastante graves. Y en vista de esto, él decidió acudir a varias provincias de Italia para pedir apoyo. Porque él decía, ¿sabes qué? Estos cuates se va a desatar un conflicto bélico entre estos dos. Y cuando este conflicto bélico se desate, vamos a necesitar protección. El Vaticano va a necesitar protección. Entonces fue a las provincias, a distintas provincias de Italia para pedir ayuda. Y así llegó hasta la provincia de Milán. Ok, muy bien, ¿Ok? muy bien. Entonces llegó y le dijo al gobernante de Milán, oye, ¿sabes qué? Lo que pasa es que ya ves que los franceses y los españoles se traen pique bien machín. ¿Qué onda? Pues No se no quieren, se quieren para nada, como perros y no gatos. se pueden ver ni en pintura. Y yo no sé por qué si están hasta emparentados, pero pues no se quieren. Entonces le dijo, ocupo que me eches la mano, fíjate, lo que pasa es que allá en el Vaticano pues no tenemos ejército. Entonces, pues, ¿qué onda? Ocupamos que nos eches la mano en caso de que se desate una guerra entre estos dos cuates, pues para que nos ayuden a proteger el Vaticano, a proteger todas las reliquias y todas las obras de arte que hay, ¿no?, en el Vaticano. Entonces el gobernante que estaba en esos años en Milán, pues miró el mapa y se dio cuenta y dijo, mira, ¿sabes qué? Te voy a echar la mano. Porque si estos cuates quieren llegar al Vaticano, a fuercita tienen que pasar por Milán. Muy bien. Entonces, pues yo prefiero funcionar como un escudo protector para que no lleguen al Vaticano. Principalmente porque si yo estoy apoyándote a ti, tú me vas a echar la mano con los españoles. Y si me echas la mano con los españoles, pues yo voy a caer bien con los españoles y los españoles van a venir a hacerme un paro. Y recordemos que en esos años España era la máxima potencia en el mundo. Recordemos que en esos años España estaba conquistando grandes partes del mundo. Porque esto fue en 1523 y en 1519, perdón, 1521 fue cuando se dio la conquista de México Tenochtitlan. Y pues ya para esas fechas ya tenían conquistado prácticamente todo el continente Anda, americano. no había ni quien parar a los gachupines. No, y aparte pues tenían por ahí territorios en lo que hoy es la zona esta de Alemania, Arabia, bueno, tenían territorios por todos lados. Entonces pues el gobernante de Milán dijo, no, pues sí me conviene echarte la mano porque pues yo quedo bien con los españoles y estar bien con los meros jefes, pues Sí. siempre deja algo bueno, ¿no? ¿Qué dijo? Analizando las cosas, creo que sí me conviene, Sí, me late. te voy a echar la mano. Entonces, eh, después de esta plática, Milán llegó al acuerdo de que en el hipotético caso de que se diera un conflicto entre estas dos potencias, Milán iba a servir como escudo protector o iba a brindar protección al Vaticano. ¿Sale? Dale, dale. Pero esto no fue suficiente para mi compadre Clemente VII, ¿Quería más? porque él pensaba que,
que necesitaba asegurarse de que de ninguna manera el conflicto llegara a Italia. O sea, él la única forma que él decía, yo me quiero mantener seguro, es que, que el conflicto no llegue a Italia. Porque se creía que este conflicto se iba a dar en las provincias del norte de Italia. O sea, se iba a dar al norte de Italia. Entonces, él decía, no, pues yo lo que quiero es evitar que el conflicto se dé en Italia, porque así, pues obviamente, mientras menos destrucción haya, perdón, en el territorio en el que está el Vaticano, pues más riquezas hay para el Vaticano. Claro, claro. Y más seguridad, más tranquilidad, etc, etc, ¿no? Entonces mi compra Clemente VII no se quedó conforme y dijo, ¿sabes qué? Eh, creo que voy a ir a hablar con otros cuates para que me echen la mano. Y aquí es donde surge el segundo suceso que da pie a nuestra historia. El Papa Clemente VII acudió con los mismísimos franceses Ande, para firmar y declarar una paz total con ese imperio, con ese país. ande. ¿Qué dijo? Esto, Si no pude con los otros convencerlo, pues si no puedes con voy el con, enemigo, únete a él, no dice el dicho. voy con los François. Ándale. Esto, pues obviamente mi compadre Carlos V no lo miró para nada bien. ¿Por qué? Porque él pensó, oye, cuate, si tú y yo somos como un niño mugre, siempre hemos estado vinculados y siempre hemos estado a favor uno del otro, y somos cuates, o sea, ¿como por qué vas y le pides chicha a los franceses? Sí. Dice, si yo soy el rey del imperio más grande, más poderoso, mi ejército militar, mis flotas militares no tienen igual, o sea, Carlos V. sí, o sea, ¿a qué vas a pedirle a mi enemigo? O sea, ¿por qué vas y haces una tregua con mi enemigo? Que de poco tienes miedo de que me vaya a ganar. Entonces este cuate lo miró como una ofensa, pues como una ofensa que el Papa Clemente fuera a firmar una tregua con Francia. Ujú. Entonces mi compa dijo, ¿sabes qué? Pues nomás para demostrarle quién es el mero bueno de aquí, voy a mandar unos cuantos soldaditos para allá, para Italia. Y mandó un ejército a las provincias que habían acordado formar parte de quienes protegerían al Vaticano en un hipotético conflicto. Entonces se fue a esas provincias que habían dicho que ellos iban a proteger al Vaticano si se enfrentaban franceses y españoles. Españoles. Entonces, esta tarea se le encomendó, aquí voy a leer los nombres porque luego se me van. Esta tarea fue encomendada a Carlos III de Borbón y a George von Frundsberg. Carlos III de Borbón estaría al frente del ejército español. Oye, pues sí tienen nombres de De golosinas. golosinas. Con razón. Mientras que George von Frundsberg, él estaría al frente de un grupo de mercenarios germánicos. ¿Sale? Ambos grupos, pues obviamente comandados cada uno por su respectivo líder, marcharon hasta Italia. Ahí se enfrentaron al ejército francés perdón, ahí se enfrentaron al ejército compuesto por franceses e italianos. Ok. Y en 1526 conquistaron Milán. 26. 1526. 3 años después de que el Papa Clemente había llegado Ok. al papado. Entonces, después de que conquistaron Milán, se dieron cuenta de algo. Oye, ¿sabes qué? Pues, pues ya se acabó la campaña y hay que regresarnos cada quien para su casa. Ah, sí. Y regresando para su casa, pues hay que pagar a los soldados que llegaron vivos. Claro. ¿Hicieron su jale? Sí. ¿Hicieron su chamba? Oye, ¿y cómo les vamos a pagar si no trajimos lana? No hay cajero, nomás traigo tarjeta, ¿cómo les pago? ¿Cómo? Pues se dieron cuenta que no tenían lana para pagar a los soldados. Ah, caray. No tenían billete para... O sea, no se pusieron ni pensaron la manera de pago antes de planear contratarlos. Así Es es. como vas a una empresa y, no sé, yo tengo una empresa y ¿sabes qué, Luis? Quiero contratarte, quiero que trabajes para mí. No, te sale caro, carnal. 3 años después, pues el Luis está haciendo bien su chamba, su jale, ¿no? Me está sacando más clientes y todo esto. Pero pues, ¿cómo le pago? Sí. Le debo 3 años y no sé cómo.
No, no sean así, hay que planear bien un negocio antes de Sí. llevarlo a cabo. Entonces, pues estos cuates se dieron cuenta de que no tenían cómo pagarles, pues a los soldados. Oye, o será que quedaron vivos más de los que ellos pensaban. Dijeron, no, pues aquí con esta pleitito que nos vamos a aventar, se me van la mitad del Va a haber muchos ejército caídos. ajá, y pues ya voy a tener para pagarles a los que Pues esa quede. puede ser una hipótesis buena. Pero Pero pues pues, bueno, no contaban con que iban a pasarle por encima al ejército de franceses e italianos que les hicieron frente. Entonces, pues no, pues ¿cómo les pagamos y cómo les pagamos? Y se quedaron pensando, si tan solo aquí cerquita hubiera una ciudad que fuera rica y que estuviera gobernada o representada por alguien que le haya hecho el fuchi al rey Carlos V de España o que se haya metido en conflictos con el reino de sí. España, pues pudiéramos ir a darles una visitadita a ver qué agarramos. Ah, pues sabes que aquí cerquita está Roma. Aquí está Traslomita. Tralomita, aquí nomás Me paro de puntita y se alcanza a ver. bajamos el cerrito, aquí está Roma y pues esos vatos tienen riquezas. Ay, pues por ahí está el Papa Clemente, que fue el que le hizo el feo al rey Carlos y por su culpa nos mandaron a la guerra. Ujú. Pues viendo que tenían la excusa perfecta, dijeron, vamos a, Seguramente capea. vamos a echarle una visitadita a Roma a ver qué pasa. ¿Qué dijo? Seguramente tiro el anzuelo y pica el bagre. Sí, y fue así como el 6 de mayo de 1527, 25,000 soldados y mercenarios llegaron a la ciudad de Roma Es mucho, 25,000. y se dio lo que se conoce como el saqueo de Roma. Pero en esta, saliendo un poquito del tema, ¿no? En esta época, en esta parte de la historia, Roma no era el imperio que se le conoce mundialmente como el Gran Imperio Romano, No, 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 ya para esta parte de la historia del Imperio Romano ya que no, había sido ya había derrocado. sido... Lo que pasa es que el Imperio Romano se fue derrocando solo, se fue fraccionando, se hicieron varios cambios, entonces se fue fraccionando en diferentes... El imperio ya, ¿cómo te diré? Eran como estados o provincias Se fue, independientes, pero formaban parte del mismo imperio, ok, pues. como decir, dentro del mismo equipo, pues hubo divisiones dentro del Ajá, mismo equipo, sí. como así como Avengers. Ándale, algo así. Entonces tenías, por ejemplo, que estaba el emperador del norte, el emperador del sur, el emperador de occidente y el emperador de oriente. Se fue Ok, dividiendo así de esa forma. Incluso esto se deja ver en la película, en segunda película de Gladiador, cuando se nos habla de estos emperadores que eran hermanos. ajá, Que pues en la película lo pintan como que eran hermanos, ¿no? Eh, ellos eran emperadores de la parte, creo que occidental de Roma. ujú, O sea que en la parte oriental había otro emperador. ok, muy Entonces bien. así fue. Y poco a poco pues se fue fraccionando. Por ejemplo, el emperador del oriente, del occidente empezó a perder territorios. Y a lo mejor llegó el punto en el que el occidente del imperio romano pues ya estaba conquistado por otros. Ok, Entonces así fue como se fue fraccionando, pues. hasta que llegó su declive, ¿no? Sí, sí, sí. Y en este momento de la historia, pues ellos ya no eran la potencia que fueron. Ahorita en estos momentos de la historia, la potencia es España. Eh, Sí, porque por, le pregunté porque se me hizo raro esta parte que pues lograron saquear sí. y sí, pues me quedó la duda, pues si el gran imperio romano Lo, conquistó no sé qué tantas, lo que pasa es que debemos de acordarnos que Roma sufrió muchos saqueos a lo largo de su historia, muchísimos saqueos entre guerras civiles, entre conquistas. Pues el mismo Atila fue y les hizo, no, perdón, Aníbal, ujú. este, Aníbal el, Lecter, el, el, comedero de cerebros. Aníbal Barca, también pues ahí algún grupo de gladiadores que comandaba Espartaco en esta famosísima revuelta de los gladiadores y que empezaron una guerra civil en Roma. O sea, la ciudad de Roma sufrió muchos saqueos a lo largo de su historia. Ujú. Este, entonces pues estos cuates dijeron, pues mira, pues no va a ser la primera vez que lo saquean, pues vamos también nosotros a ver qué nos toca, ¿no? Sí, sí. Y sirve le pagamos a los soldados. Entonces pues llegaron a Roma y estos cuates se encontraron con un reducidísimo ejército de 3,000 soldados.
en Roma. 3,000 soldados y 5,000 reclutas. Que pues los reclutas eran chavos que acababan de meter al ejército, pues no tenían entrenamiento ni nada. Ujú. Ellos, estos 3,000 soldados y 5,000 reclutas, recibieron la brutal tarea de hacer frente a los invasores. Ande. ¿Con cuántos eran los invasores? Pues 25,000. No, pues, ¿Cómo ahora le sí que, hacemos? No? sí, no, pues que como de casi 1000 tenía que derrotar cada uno para que, ¿verdad? Sí. Para que les rindiera, pero pues no. Y aquí voy a leer un, un pedacito que escribí para que no se me pasen cosillas, ¿sale? Porque hay cosas que van pasando durante este asedio. Este asedio, si tú lo miras o si te das cuenta de la importancia histórica que pasó, perdón, este saqueo, tú podrás pensar que fue mucho, pero ¿Qué? todo pasó en un solo día. Todo esto, Todo pasó en un solo día. ah, O sea, los cuates estos conquistaron Milán en el 26. El 6 de mayo del 27 fueron y saquearon Roma. Y toda esta historia que les voy a contar pasó en un solo día. un solo día lo que nos vas a contar. Ajá. A ver. Sale. Eh, pues este ejército de 25,000 soldados y mercenarios españoles llegó a Roma. Roma contaba con un pequeño ejército de 3,000 soldados y 5,000 reclutas que recibieron la tarea de hacerle frente a los españoles. El choque entre ambos bandos se dio. Las tropas romanas se veían reducidas a una velocidad alarmante, pues los reclutas no tenían entrenamiento y los soldados eran muy pocos. Carlos III de Borbón marchaba al frente de los soldados españoles, quienes mantenían un orden militar. Atacaban por zonas, intentando provocar la menor destrucción posible, pues sabían que a mayor destrucción, menor sería el botín obtenido. Ok, sí. Ellos estaban conscientes de que iban allí para saquear riquezas. Entonces, si tú vas y empiezas a destruir todo, pues ¿de dónde vas a sacar las riquezas? Ujú. Sí, pues claro. Ah, Ahora sí que vas a destruir lo que... lo que te ibas a traer como pago. Entonces, los soldados españoles hacían hasta lo imposible por mantener el orden en las filas de mercenarios germánicos. Estos cuates iban por toda la ciudad asesinando y destruyendo todo lo que se les cruzara por enfrente. como si fueran un huracán. Sí, como si fueran un huracán, iban destruyendo todo a su paso. Todo parecía transcurrir como era esperado en cualquier saqueo. Un grupo que trata de mantener el orden y otro grupo que se vuelven locos con la violencia o con el frenesí del saqueo. Ok. Todo parecía ir como era esperado, hasta que algo cambió por completo la cara de aquel saqueo. Un grupo de soldados romanos logró llegar hasta Carlos III de Borbón y le quitaron la vida. Ah, Se lo caray. Ajá. ejecutaron. Esto provocó la furia desmedida de los soldados españoles, por dos motivos. Carlos III de Borbón era quien les había prometido su pago. Ah, pues no, pues hasta yo me enojo, pues sí. Oye, pues están matando Al que les iba a pagar. Entonces, al que nos pues, va a pagar. como se lo echaron, pues ya no tenían Pues que les pagara. Pues se enojaron no lo porque, pues, hayan matado después que nos ándale, pagara. este, entonces eso provocó la furia. Pero lo que más desató el caos fue lo siguiente. El grupo de soldados ya no tenía quien les impusiera el orden. Ingobernabilidad por doquier. Vámonos. Imagínate el cuántos no se les formó ahí un rasgo de la personalidad narcisista. ¿Te imaginas? Pues ya no tenemos quien nos diga qué hacer. Y todos poderosos porque ya habían vencido, o sea, ya habían aplastado a la mayoría del ejército, del ejército romano que les estaba haciendo frente, pues ya no había ni quien les dijera qué hacer, ni quien se les pusiera enfrente para que no hicieran lo que quisieran. Sí, no, no, como L- pavos reales, mis camaradas. sí. Bueno, Los adelante. soldados españoles
influenciados por la furia, la ira y destrucción que provocaban los mercenarios germánicos, recorrieron la ciudad, saqueando, destruyendo, quemando, violando y asesinando a todo el que se cruzara por su camino. La ciudad de Roma se sumergió por completo en las sombras, pues los incendios eran tantos que el humo cubrió por completo el cielo. Los muros de los edificios se iluminaban con las grandes llamas que al mismo tiempo los quemaban. Los truenos provocados por el choque de espadas eran silenciados solo por los clamores y gritos de las cientos de niñas y mujeres que estaban siendo abusadas por toda la ciudad. O sea que se puso a peso el kilo de peras. Se puso feo el Sí, cotorreo, ¿no? se puso feo el cotorreo. La marcha del ejército saqueador continuó hasta llegar a la plaza de San Pedro, dejando a su paso destrucción, incendio, sangre, intestinos derramados por todas las calles, cadáveres y cientos de mujeres ultrajadas. Lo de la sangre, los cadáveres y todo esto se los menciono porque más adelantito nos vamos a dar cuenta de la importancia que tuvo. Muy bien. Los últimos miembros del ejército romano se enfrentaron a los saqueadores en la famosísima Plaza de San Pedro. Pero como era de esperarse, fueron aplastados por los soldados y mercenarios. Pero no había quien los detuviera. Les pasaron por encima. Entonces, como acabaron con el último grupo de soldados que les estaban haciendo frente a los saqueadores, pues estos cuates dijeron, mira, ahí está la Basílica de San Pedro, sede y recinto del trono de toda la iglesia, desde donde reinaba el Papa Clemente VII. Pues los saqueadores dijeron, vamos para allá. Pobre, es lo que sigue. Entonces se dirigieron hacia la Basílica de San Pedro. Cuando se dirigían hacia la Basílica de San Pedro, vieron cómo desde el interior salió un grupo de personas. Para sorpresa de todos, iban formadas en un orden casi ceremonial. Okay. Se situaron en las escaleras y en la entrada de la basílica. Se colocaron como último escudo que se interpondría entre los saqueadores y el Papa. Este grupo de hombres pertenecía a la Guardia Suiza. Muy bien, muy bien. Un grupo de 189 mercenarios que servían como guardia personal del Papa. 189. ¿Para? Pues ponle tú que ya Unos 20,000 sí le unos quedan. 20 y se me hacen poquitos, yo creo que más. O sea, allá en Esparta eran 300 y aquí eran 189 189. eran menos que los Eran menos. espartanos. Los saqueadores se dirigieron corriendo de forma desordenada contra la Guardia Suiza, pues los veían como el último obstáculo para llegar al Papa y agarrar riquezas. Atravesaron la plaza de San Pedro a gran velocidad, motivados por la furia, la ira, el deseo, la ambición, pero principalmente exaltados por la adrenalina que les provocaba el frenesí del saqueo. Sus rostros llenos de sangre, cenizas, algunas cicatrices y a su espalda la ciudad incendiándose por completo. Les daban un aspecto de demonios salidos del mismísimo infierno. Me estoy imaginando todo, ahorita que nos estás contando todo esto, me estoy imaginando la escena. O sea, me estoy viajando a estar ahí presente en la plaza de San Pedro. De San Pedro. Y ser un espectador, porque yo no me estoy imaginando, va como espectador viendo todo eso, no como un guerrero, ¿no? Como un guardia suizo. Para sorpresa de todos, los guardias suizos se mantuvieron estoicos en sus lugares, frente a aquella aterradora visión de miles de demonios sedientos de sangre que se les acercaba a gran velocidad. Imagínate la impresión de ver a estos cuates vueltos locos por la sangre, por la ambición, y ya no era tanto por obtener el botín, ya era pues ya se habían vuelto locos Sí, con la violencia. Ya lo hacían más por placer que por necesidad de robar un botín. Ajá. O sea, imagínate estar ahí, estar viendo cómo la ciudad se está quemando al fondo
y ves una marabunta de miles y miles de cuates que vienen vueltos locos a Desenfrenado con todo. despedazar lo que se les atraviese. Y tú volteas, no, aquí los aguanto, y tú volteas, ay, pues somos bien Y tú poquitos. volteas así. Uno, dos, Sí. tres. Bueno, pues digo, tengo que aguantar porque pues. Y a A estos pesar sí de les eso, pagaban, ¿va? no, sí. Ah, Y a pesar de eso, la Guardia Suiza se mantuvo en su lugar. El primer choque entre los saqueadores y la Guardia Suiza tuvo lugar en las escaleras de la Basílica de San Pedro. Los miembros de la Guardia Suiza formaron un círculo en torno al Papa para brindarle la mayor protección que pudieran. Pues era su chamba, proteger al sí, Papa. sí. Los saqueadores caían rápidamente, heridos por las alabardas de los guardias. Las alabardas son estas lanzas con las que es Ok. característico verlos. Y son armas milenarias y que se usan por el terrible daño que provocan en guerra, Muy bien. en la batalla, pues hacen heridas muy feas. No nomás, bueno, mortales, heridas Sí, así. sí, en su mayoría sí. Mientras unos saqueadores caían por las alabardas de la Guardia Suiza, otros huían aterrados al ver las horribles heridas que aquellas armas provocaban. La Guardia Suiza logró repeler el ataque por algunos momentos, pero la superioridad numérica de los saqueadores comenzó a hacer mella entre los defensores. Los miembros de la Guardia Suiza comenzaron a caer uno tras otro, víctimas de espadas, lanzas, dagas, flechas y rocas. Ok. Cuando las defensas comenzaron a menguar, la Guardia Suiza anunció la retirada. Comenzaron a retroceder hacia el interior de la basílica, buscando un lugar en el que no los pudieran rodear los atacantes. Ujú. Mantuvieron el círculo en torno al Papa y continuaron luchando, matando saqueadores como podían y manteniendo el orden en la formación durante la retirada. La batalla continuó por toda la basílica hasta llegar al altar mayor. Aquí, la Guardia Suiza tomó una decisión. Se dividieron en dos grupos. Un pequeño grupo se formó frente al altar. Ellos serían el último escudo del Papa contra los saqueadores. El segundo grupo eran 42 miembros de la Guardia Ujú. Suiza. Ellos se fueron con el Papa. El objetivo de los que se quedaron como escudos frente al altar era darle el tiempo suficiente al Papa y al otro grupo de 42 miembros de que escaparan por un pasaje que había oculto detrás del altar. Ok. Este pasaje llegaba hasta el castillo de Angelo, conocido también como Mausoleo de Adriano. Aquí, el Papa Clemente VII logró atrincherarse y ponerse a salvo con los últimos 42 miembros de la Guardia Suiza. Ok, ok. O sea, 42 cuates la libraron y se Sí, fueron con se el fueron Papa. pues. El ¿Y cómo, capi cómo habrán tomado la decisión de que al fin champú o yo me imagino que por jerarquías, ¿no? Yo me imagino que por probablemente? jerarquías, porque al final del día tú ibas a ocupar que ese grupo tan reducido de 42 personas fueran gente de bastante experiencia, porque iban a ser 42 contra, no sé, miles que a lo mejor se Sí, topaban ahí enfrente. los mejores guerreros, Ajá, ¿no? entonces yo me imagino que por jerarquías fue como se tomó la decisión. El capitán de la Guardia Suiza logró sobrevivir al violento ataque, pero herido de gravedad. Este cuate lo hirieron, estaba grave, la libró, no se fueron los saqueadores o continuaron saqueando y mi cuate, ya que el Papa y los 42 miembros de la Guardia Suiza se pusieron a salvo, por ahí se pudo escabullir y se logró poner a salvo. Entonces el cuate se quedó pensando, pues ocupo curarme las heridas, ¿a dónde me voy? Ya sé, un lugar donde nunca me vayan a encontrar, me voy a ir a mi casa. El cuate fue y se refugió en su casa para curarse las heridas y todo, ¿no? Pero los saqueadores obviamente no le iban a poner las cosas fáciles. Se dieron cuenta que quedó vivo y que se escabulló por ahí. Dijeron, ¿dónde lo buscamos? ¿Dónde lo buscamos?
Ya sé, dijeron los saqueadores, vamos a su casa, secuestramos a su familia, los usamos como rehenes, pues para que este cuate este, salga, se Salga, sí. entregue, y una vez que se entregue, a este cuate le sacamos la sopa de cómo burlar las defensas del castillo para llegar hasta el Papa. Pues hay que hacerlo así. Fueron a su casa con la idea de tomar como rehenes a la familia del capitán de la Guardia Suiza. Abrieron la puerta y, oh sorpresa, pues ahí estaba por el que iban. Ah, Entonces lo agarraron y lo empezaron a interrogar, lo empezaron a torturar para sacarle la sopa. Pero pues este cuate, como pudimos ver, pues estoicos y no. cumpliendo con su deber, ¿no? Entonces, después de las torturas y no le pudieron sacar la sopa, pues decidieron darle collarín. Le dieron cuello ahí enfrente De su de toda su familia. familia. Ajá. Qué entrenamiento los de la Guardia Suiza para Sí, así como este camarada, mira, así me estén torturando y a punto de matarme, pues yo tengo que ser fiel a un juramento tal vez de no decir nada, ni no sí, traicionar, porque si él haya divulgado algo de, ya es leal- traición. de lealtad total, así es, de lealtad total. Pues este saqueo culminó con esta batalla. Bueno, no el saqueo, sino estos enfrentamientos, ¿no? Ujú. Porque el saqueo continuó. Cuando el Papa fue y se trincheró, pues ya no había ejército ni nada que defendiera a Roma ni al Vaticano. Entonces, pues los saqueadores continuaron el saqueo. A los 3 días de haber iniciado el saqueo, encontraron un sustituto para Carlos III. O sea, 3 días después de que inició el saqueo, encontraron a alguien que estuviera al frente del ejército español. Ok. Y este cuate llegó y les dijo, oigan, ¿saben qué? Pues ya hay que parar el saqueo, mejor vamos, miren, vamos juntando todo lo que nos vamos a poder llevar de riquezas, vamos haciendo el recuento del botín para empezar a hacer la repartición y todo, y pues para poner un poquito de orden aquí en la ciudad, pues para, mientras más orden, pues más cosas podemos sacar, ¿no? Sí. Pues los soldados y mercenarios le dijeron que en él, No se hace, que ellos compa. estaban a gusto con el saqueo. Así es que los saqueos, destrucción, asesinatos y abusos masivos continuaron cada vez de forma más violenta, hasta que el 6 de junio de 1527, un mes después de haber iniciado el saqueo, el Papa Clemente VII se declara vencido y decide o llega al acuerdo de pagar una alta suma de dinero a cambio de que no le quiten la vida. Ah, Obviamente la suma de dinero fue oye, pues fíjate, un mes saqueando un lugar, pues cuánta riqueza no habrán obtenido en un y mes. deja tú, o sea, imagínate la destrucción, porque ya no había quien Sí, los parara. Y fíjate que lo que convenció a los soldados españoles y a los mercenarios no fue la oferta que les hizo el Papa de lana. ¿Sabes qué fue lo que los a ver, convenció? o sea, Que el Papa le mandó una cartita al rey Carlos V y le ok. dijo, ¿sabes qué, cuate? Te voy a dar toda la riqueza que tú quieras a cambio de que te lleves estos cuates de aquí. Entonces el rey Carlos V le dijo, pues está bueno. Y fue de esa manera en que pudieron controlar a todos los saqueadores. Solo así. Solo así, o sea, porque ya las personas que ponían al frente de los ejércitos o del ejército español ya no les hacían caso. Hasta que el emperador, yo creo que el emperador les haber dicho, hey, yo ocupo que se vengan porque me va a caer un buen billullo y si no, me los voy a ejecutar a todos. O sea, sí, sí. Entonces, fue la forma. Sí, porque la feria que le pasaron o lo que le hayan dado al Carlos V, pues no creo que le haya dado a los soldados algo. No, Pues ya no, con pues lo que habían saqueado ya era suficiente. eso era para él. Entonces esa fue la manera en que pudieron detener aquel saqueo que ya llevaba un mes. El Papa dio un billete para que no le quitaran la vida. Además envió un copioso botín al rey Carlos V y al Imperio Germánico. O sea, al rey que era el que estaba al frente o que era el que había mandado A estos, al ejército, a los soldados españoles, y aparte le mandó un billete al Imperio Germánico, que era donde venían los mercenarios. ok, Entonces ya fue, de esa manera fue que, dos pagos, por decirlo así. de esa forma fue en que pues mi cuate la libró y pudieron controlar el saqueo. Y fíjate que hay un dato bien curioso.
Yo no sé por qué habrá sido, pero esta fue la única y la última vez que el Papa se metió en la vida política y contradijo al rey de España. Ah, caray. Esa fue la última vez, no sé por qué. Pues, Quién sabe por qué habrá pues no sido. le, no le No le quedaron quedaron ganas a ganas. mi compa. Hijo, Entonces, pues no estaba jugando, cuate. No era en serio lo que te decía, bre. sí. Después del asedio, llegó un largo proceso de años para reconstruir la ciudad y pues hacer las labores de limpieza y todo, y remodelar todos los Todos los edificios y todo lo que desastres, habían todo, destruido. todo el cochinero. Ajá, pero aquí surgió un nuevo problema. A raíz, ¿se acuerdan que hace un ratito les dije que lo de los cadáveres y la sangre iba a ser importante? Sí. Ok. A raíz de la cantidad de cadáveres y desechos humanos que había en la ciudad, cadáveres ya pudriéndose desde un mes, a causa de la gran cantidad de cadáveres que había, llegó un nuevo mal que aquejó a la ciudad de Roma. Llegó la peste. Ah, caray. Y la peste se cobró más víctimas de las que se cobró el saqueo. Pero esa Esa va a es ser tema para para otra otra historia. historia. Es otra historia. A partir de este asedio que sufrió Roma en el año 1527 y hasta el día de hoy, a casi 500 años de este suceso, la Guardia Suiza sigue fungiendo como la guardia personal del Papa, Sí, pues que se la rifaron, porque, por la lealtad pues que sí, no, mostraron. no, no se arrugaron, como se dice ahí burdamente, no, no, no le sacaron al tiro con los 20,000 o quién sabe cuántos ¿Cuántos miles? mercenarios. Ajá. Y este grupo de selecto es el que se encarga hasta el día de hoy de cuidar la seguridad del sumo pontífice. Entonces, aquí les quiero platicar algunos de los requisitos que se piden para llegar a formar parte de la Guardia Suiza. Eso es muy importante, amigas, amigos, por si quieres postularte para ser guardia Guardia de la Suiza. Guardia Suiza, para bien la oreja. Este, porque pues no cualquiera llega, o sea, son un grupo muy selecto. Creo que actualmente está compuesta por 135 personas. Ujú. O sea, y pues para elegir esas 135 personas tienen que ser personas muy especiales, ¿no? Entonces, para llegar a formar parte de la Guardia Suiza se tienen requisitos. El primero es medir más de 1.74 metros. Punto uno. 1.74 metros. Ahí sí la llevo de gane, ahí va, ahí va. Porque para esas fechas o para esos años en los que la Guardia Suiza se instauró, eh, esa estatura eran gigantes. Sí, 1.74 eran sí, personas era muy muy grande, altas. muy alta. Incluso para el día de hoy, se dice que el promedio, o sea, el promedio o el 80-90% de la población de Europa no llega a esa estatura. Son chaparritos. Pues es lo que se dice Sí, yo estadísticamente. pensara que son altos. Yo también. Pero lo que pasa es que es como todo, pues hay personas bien altas. Y los que se hacen famosos son altos, pues uno dice, pues todos están así de Todos están grandotes. altos. Es como, por ejemplo, mi cuate, hay un montón de gente que viene allá de China que se hizo famosa, ¿no? Que es famosa. Y de repente vimos a mi cuate el Mink, creo que se apellidaba, que era un basquetbolista que medía más de 2 metros y era chino. Y tú dices, nah, ese no es chino, pues es No, es chino, pues no salió uno alto. Yo imagino que así ha de ser, no sé, hay gente muy alta, pero pues eh, también hay mucho como en todas chaparrillo. partes, yo creo Ajá. que. Otro de los requisitos es tener entre 19 y 30 años, ya Ya, bailaste. ya baile. Bueno, Ser soltero. vamos ya. Ya ni para qué le sigo viendo los requisitos. Tiene que ser una persona católica practicante. Ser 100% suizo. No, no, pues ya. Mejor sigo buscando en la sección amarilla. Ándale. Y haber realizado el servicio militar, porque el servicio militar es obligatorio en Suiza. Hasta la fecha sigue siendo un requisito obligatorio. Y pasar por un arduo entrenamiento que dura meses, en el cual aprenden combate cuerpo a cuerpo, a pelear con espadas y obviamente el uso y manejo de alabardas. Esta arma mítica, milenaria, que siguen usando hasta el día de hoy. Yo creo a través de todo lo que nos has contado,
pues que esta alabarda, Alabardas. alabarda es yo la herramienta o un artículo del atuendo, de la vestimenta que sí o sí tiene que estar. Si no es que la principal. Sí, sí, y yo creo que es más por tradición, o sea, por ejemplo, actualmente todo esto de la Guardia Suiza ya es por tradición, o sea, por ejemplo, los trajes ya son por tradición, el uso de la alabarda en su momento era más que un arma, era una herramienta de sobrevivencia o de supervivencia, porque con esa arma le servía para cazar, le servía para cortar árboles, para fabricar la leña, para fabricar las herramientas o los materiales que necesitaban para construir casas. O sea, le servía para muchas cosas también como arma de guerra para defenderse. Entonces, De ahí viene esta, pues que los suizos, hablando de todo este tipo de armas y utensilios, fíjate, el utensilio de esta arma, para todo esto que le servía. Entonces, pues de ahí se inspiraron para hacer la famosa navaja suiza. sí, es lo que se dice que esa fue la inspiración o fue la primera navaja suiza Pues que hubo. probablemente. Entonces, por eso es que esta arma la usaba el ejército, pues ya con esa arma ya no ocupas llevarte un machete para cortar árboles, pues ya traes uno. Ya no ocupas llevarte una lanza para cazar, pues ya traes Yo la una. tengo. Ya no ocupas llevarte una espada, pues ya traes ahí. Ya no ocupas llevarte una lanza de guerra o lo que se usaba antes que eran las falanges, pues ya traes ahí. O Yo la sea, tengo. entonces es por eso que se usaba anteriormente. Anteriormente era muy útil, porque sinceramente, ¿de qué le va a servir una alabastra contra un arma de fuego? Pues nada. Pero pues es por tradición, la siguen usando. Incluso es tan por tradición que todas las armas, todas las armas y toda la armadura que usan el ejército suizo, todo se manda a hacer con la misma familia en Hungría, Ok. desde hace muchísimos años. ¿Por qué? Porque ellos se dedican a hacer el trabajo de herrería, pero de la forma tradicional, con la fragua, con martillo, cincel y Ok. todo, o sea, no usan para nada maquinaria, así como se hacía hace cientos y Así miles de como años. sale en la película que forjan las espadas de los guerreros. Ándale, así lo siguen haciendo, entonces es por eso que a ellos les mandan a hacer Ah, ok. todo lo que necesitan de herrería, vaya. Y pues obviamente también los entrenan en el uso de armas de fuego y pues realizan actividades de resistencia y de acondicionamiento físico. Y fíjate aquí hay un dato bien curioso, amigos. Eh, cuando, pues ya había leído algo del tema, ¿no? Como les comento en el anterior cónclave, me surgió la duda de quiénes son esos cuates y me puse a investigar un poquito. Pero cuando decidí que iba a hablar de este tema el día de hoy, me puse a ver documentales de Ujú. los cuates de la Guardia Suiza. Y todos los documentales y todas las personas que entrevistaban en el documental se quejaban de un ejercicio. El ejercicio que más les molesta hacer, o no que más les molesta hacer, sino que más difícil se les hace, es el que se llama el centinela. ¿Y cuál es este? Los paran durante una hora en posición de firmes y sosteniendo la alabastra. No puede tocar el piso. Sí, 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 o sea, Ok. así como los miran en las, yo creo que ya todos los hemos visto, pues unos cuates esos que parece que traen traje de payaso, no con todo respeto, pero sí parece. Así la posición en la de firmes que los miras, que están parados derechos y con la alabastra en el suelo y deteniéndola así como en un ángulo como de, ¿qué será? Como 45, 90 grados, no sé. Esa posición la hacen durante una hora. Diaria. Pues no diaria, pero sí frecuentemente. Ok. Entonces, ese es el ejercicio que más les molesta hacer. Más Es cansado. dicen que es muy cansado y sobre todo que tienen que estar en esa posición sin moverse y sin hacer ni un solo ruido. Ok. Entonces lo que dicen es que la concentración que se necesita para eso, para sostener el peso de la alabastra en la misma posición sin que se te mueva ni un centímetro, no moverte y no sudar y no emitir ningún sonido, nada, O sea, pues imagínate la concentración, mejor la no, mejor no tensión. quiero ser guardia suizo. Y ya para cerrar, les quiero comentar una tradición que ellos tienen. El 6 de mayo de cada año, cada 6 de mayo, ellos realizan una ceremonia conmemorativa a la valiente resistencia que opusieron y haber funcionado como escudo protector del Papa durante el saqueo de Roma. ¿Se acuerdan cuando les dije que había sido cuando inició el saqueo?
y que se dieron todos los sucesos más violentos. 1527. El 6 de mayo de 1527. Entonces el 6 de mayo, cuando se dio esa batalla tan violenta y tan terrible que acabó casi con todos los miembros de la Guardia Suiza que había en ese momento, ese 6 de mayo de todos los años hacen una ceremonia pues conmemorativa de esa batalla. Hace unos cuantos Acaba días. de pasar hace poquito. Por eso dije, hay que hablar de ese tema. Acaba de pasar, creo que fue. Y fíjate lo que está. ¿Y saben qué fue lo que más interesante se me hizo? Es que a pesar de estar en pleno cónclave, ellos hicieron su ceremonia. Sí, fíjate. O sea, la importancia y el valor y cómo ellos, el orden militar que tienen, es lo que me sorprende, la disciplina que tienen. Sí. O sea, a pesar de que estamos en pleno cónclave y tenemos que estar pendientes de la seguridad, no. Tenemos que hacer nuestra ceremonia que hacemos año con año. Esa no puede faltar, ni aunque se muera el Papa. Falte quien falte, la tenemos que hacer. Entonces, en esta ceremonia, los nuevos reclutas hacen sus votos de lealtad y juran servir al sumo pontífice hasta la muerte. Porque se hace un juramento hasta la muerte. Y los que entran ahí, ya nunca los corren o los sacan. Ok, hay de dos sopas. Actualmente, tú cuando entras a la Guardia Suiza como recluta, ellos te tienen como recluta durante 2 años. Entonces, durante estos 2 años, te traen ahora sí que como el achichincle. Ponte a cuidar las puertas de allá afuera del Vaticano. Ponte a cuidar las puertas de la entrada de la ciudad o la entrada de la plaza. ¿Sabes qué? Pues ahora el Papa se va a aventar un desfile, vete a cuidar la puerta de tal edificio. Vete a cuidar tal edificio allá donde sacan copias. Así los traen. Y obviamente mientras todos estos 2 años los están entrenando para que estén capacitados. Una vez que pasan esos 2 años, los reclutas deciden. Llegan y les dicen, ¿sabes qué? Pues tú sí aprobaste, ¿qué onda? ¿Te vas o te quedas? Y los reclutas deciden si se van o se quedan. Okay. Entonces creo que actualmente firman año con año. Como un contrato, año con año van decidiendo si se quedan. Hay quienes tienen muchos años ahí y hay quienes no, después de los 2 años, ya se van. Sí. Pero lo que sí decían mucho en el documental, porque entrevistaban a varias personas que habían pertenecido a la Guardia Suiza, ellos decían que cuando tú te vas, tú sigues siendo un guardia suizo. O sea, si en algún momento por algún conflicto, por algún motivo, el Vaticano está en riesgo y está siendo asediado por un grupo militar o por un conflicto bélico, todos los que han servido como guardias Suiza tienen que ir a proteger al Papa. Caray. O sea, es como, sí, ya no estoy como en función, pero sí. Aunque estén en la playita. Aunque esté en la playita, sí, ya no estoy en función, pero sigo siendo un guardia suizo y si el Papa me requiere, tengo que ir a... Muy bien. Dato importante ese. Ajá. Y amigos, pues les prometí que iba a ser cortito, pero para variar nos extendimos más de lo pensado. Pues que está bien, porque es un tema muy importante que para las personas pues que les han gustado estos 3 o 2 últimos capítulos, 3 capítulos, 4 creo, ajá, sobre temas religiosos, eclesiásticos, pues va a ser de su agrado también. Sí. Entonces, muy importante, muy buena información, la verdad, te vuelvo a repetir, yo no sabía quiénes eran estos sujetos. Ajá. Yo lo estaba confundiendo, pero pues falta de que no me informo, pero ahí está, información. Es que yo tengo un problema, que soy muy curioso y si algo me llama la atención, quiero investigar qué es. Y luego mi papá me anda regañando que siempre dejo cosas incompletas porque quiero andarle haciendo a todo. Pero estoy bien curioso, yo bien preguntó. Ese es otro tema. Sí, como mencionas, estas personas o estos personajes, yo creo que todos los hemos visto porque son bien característicos. O sea, es imposible no haberlos visto con los trajes que usan. Pero la historia, a mí lo que se me hizo bien interesante fue la historia del por qué tantos años después ellos siguen siendo la guardia. Y es porque por la lealtad que le demostraron al Papa y también del Vaticano hacia ellos, ¿no? Sabes que tú me demostraste mucha lealtad, pues ahora yo te voy a demostrar la lealtad contratándote a ti para siempre como mi guardia personal, porque no es ni siquiera la guardia del Vaticano, es la guardia personal del Papa. El Papa.
Es la Así como guardia Messi personal. tiene nomás un guardaespaldas, pues el Papa tiene 135 actualmente. 135 y con lanza, con Con alabardas. alabarda. Muy buen tema, amigas, amigos. Espero que haya sido de su agrado este tema. Y ya saben, no olviden suscribirse, dejar su like, comentarios, campanita y compartir para seguir creciendo como Canal Luis. Muchas gracias por este temazo el día de hoy. Eh, Suscríbanse, les vuelvo a decir, y no se olviden, todos los sábados hacemos un live a través de TikTok y la plataforma de YouTube. Así es, ahí amigos, gracias por haberse quedado al final, gracias por escucharme, por aguantarme en mi platicadera que me agarra. Poco a poquito me voy esforzando porque sean más cortitos los programas. Y pues ahí le vamos echando ganitas para no aburrirlos tantos. No, pero está bien, la información ha estado muy bien, ha estado interesante. Y ya sabes, siempre paga tus deudas. No te vaya a pasar lo que pasó en Roma. Gracias, Adela. Nos vemos, amigos, la próxima, más allá de la charla.